consecuencias más tristes para la raza humana debido al pecado es la esclavitud. La esclavitud física y la esclavitud espiritual. Y quisiera hablar de la esclavitud física. La esclavitud física ha existido desde tiempos remotos y podríamos decir que esta esclavitud física se podría dividir en esclavitud eventual o privada y esclavitud física institucional o pública, y algunos le llaman esclavitud sistemática. Y esta esclavitud institucional, la más conocida, también tiene lo que podríamos decir tres tipos o razones por la cual ha existido. El primer tipo de esta esclavitud es una esclavitud, un sometimiento por la fuerza, por grupos armados independientes o por reinos o naciones sobre indefensos, inferiores en fuerza o en número. Este tipo de esclavitud practicada en los reinos y los imperios de la antigüedad tiene como ejemplo el Imperio Romano. Otro tipo de esclavitud es aquella que se produjo en algunas naciones por deudas impagables en las cuales los deudores se vendían o servían a sus acreedores hasta pagar la deuda. Y tenemos como ejemplo de este tipo de esclavitud al pueblo de Israel, al antiguo Israel. El otro tipo de esclavitud nació de naciones incursionaban en el continente africano y unos hombres llamados Quakers comerciaban con los nativos de este continente y los vendían a otros lugares. La Biblia utiliza la palabra griega doulos para el término para los esclavos. Y usualmente esta palabra es traducida como siervo en muchas partes en la Biblia, pero realmente lo que significa es esclavo. El último tipo de esclavitud institucional en nuestro continente terminó hace ya mucho tiempo. En el momento en que iba a escribir los datos, solo tenía unos datos disponibles de algunos países. En Colombia la esclavitud terminó en 1810 con el primer grito de independencia. Quizás otras naciones también terminó en ese tiempo antes. En Haití en 1835. En los Estados Unidos terminó completamente en 1863. Y en el Brasil en 1888. La Biblia nos cuenta la historia interesante de un caso con nombres de esclavitud en el Nuevo Testamento. En Filemón capítulo 1 y versículo 2, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice: Pablo, prisionero a Jesucristo, y del hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Cuando leemos estos dos pasajes, donde Filemón es llamado amado Filemón, donde Filemón es llamado colaborador nuestro por Pablo. Además de eso, dice aquí que prestaba su casa como lugar de culto, es decir, su casa era una iglesia. Y con todo esto nos preguntamos, ¿cómo es posible que este colaborador de Pablo, llamado amado Filemón, tenga en su casa esclavos? O por lo menos aquí menciona uno,
llamado, en el resto de la carta, uno llamado Onésimo. ¿Cómo es posible esto? Algunos se preguntarán. Podrá ser una contradicción de términos, una cruda contradicción. Nos preguntamos cómo Filemón, un buen amigo de Pablo, tiene esclavos, cuando la esclavitud deshumaniza tanto a los esclavos como a los señores o amos. ¿Y cómo podemos explicar que en la carta la conducta de Pablo pidiéndole a un esclavo que está libre que regrese? La esclavitud en ese tiempo, en esos momentos, estaba esparcida por todo el imperio romano. Y es interesante saber que Filemón no era el único profeso cristiano, profeso seguidor de Cristo que tenía esclavos. Esta práctica de cristianos teniendo esclavos tenía la razón en la cultura en que ellos vivían y en el orden social de la época. Pero su práctica, que se situaba detrás de su conocimiento, no permitía que la gracia completamente del Evangelio fuera entendida en su plenitud. La historia nos enseña acerca de la esclavitud también en los Estados Unidos, en este país. Hay historias bien fuertes acerca de lo que fue la esclavitud aquí. Una esclavitud institucional que estuvo llena de barbarie, y hay muchos tristes recuerdos acerca de esa esclavitud. Pero la pregunta es, ¿era diferente la esclavitud en los Estados Unidos a la esclavitud en los tiempos de Pablo? La verdad era que sí era diferente, podía tener algunas similitudes, pero era diferente. El imperio romano funcionaba mayormente en base a la esclavitud. Algunos se atreven a decir que los esclavos eran los que movían el imperio romano. A diferencia de la institución de esclavitud americana que se vivió en este país, en aquellos días, en los días de Pablo, la esclavitud no tenía una base étnica. Cualquier persona podía convertirse en esclavo por nacimiento, por violencia o piratería, que alguien secuestrara o se llevara a alguien, o por una deuda impagable. El estatus de los esclavos de la época de Pablo variaba. Entre los esclavos había intelectuales, había esclavos profesionales, esclavos maestros, esclavos filósofos, había esclavos músicos, otros manejaban grandes almacenes o factorías. Pero había una realidad: el dueño del esclavo mantenía absoluto poder sobre ellos. El esclavo no podía tener propiedades, tampoco se podía casar legalmente, y el esclavo podía ser separado de su compañera o de sus hijos por capricho o antojo del señor, de su señor o de su amo. El esclavo no podía apelar por justicia, no tenía un lugar donde huir y estar en asilo. La esclavitud en aquel entonces, como quizás ha sido en otros tiempos, la esclavitud era una escuela de cobardía, de lisonja, de halago, de adulación, de deshonestidad y mayormente de inmoralidad. Onésimo había hecho algo peligroso al huir de su maestro, de su amo. En el Imperio Romano se acostumbraba que a veces cuando un esclavo huía y lo atrapaban, lo llevaban y lo ponían a veces en un estanque de peces estilo pirañas, donde devoraban sus carnes y morían. En otras oportunidades, a veces lo que hacían con el esclavo era que lo marcaban con un hierro caliente al rojo vivo, y lo marcaban de por vida como un esclavo que quiso huir. Pablo ahora
al salir el Evangelio, expandirse desde Israel, el Evangelio se encuentra ante una realidad, un Evangelio eterno de amor y de misericordia, donde aquellos que predicaban la palabra debían de recibir sabiduría de Dios para tener la actitud correcta ante la esclavitud. Pablo en su carta exhorta, aconseja a los esclavos en sus cartas. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 21. Pablo le dice por precio fuisteis comprados. Versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Es una pregunta dirigida a cristianos, y si el cristiano, hay una pregunta, si es esclavo en el momento de convertirse. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? El consejo es, no te dé cuidado. O sea, tú puedes ser un cristiano, le está diciendo Pablo, aunque seas esclavo, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Es un consejo que Pablo le estaba dando a los cristianos. Pero Pablo no le está aconsejando allí al cristiano esclavo que huya. En Filemón 8 y 9 dice Pablo, en su apelación a Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Es decir, que cuando Pablo desea que Onésimo sea recibido por Filemón, él basa su pedido en amor, no en una obligación. No está forzando, no está amenazando de ninguna manera, sino que su pedido de que reciba a Filemón y le perdone, que reciba a Onésimo, es en la base de amor. Pablo en las Escrituras, en sus epístolas, aconseja a los esclavos a servir a sus amos con honestidad y fidelidad, y a los propietarios de esclavos a tratarlos correcta y justamente. En Efesios capítulo 6, vamos a leer algunos versículos para que nosotros veamos la realidad de los consejos de Pablo. Efesios capítulo 6, versículo 5. Dice, siervos, y recuerden que aquí nosotros sabemos de que lo que significa esclavos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor, temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y el versículo 9 es un consejo a los amos. Vosotros amos, haced de ellos sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, para que para Él no hay acepción de personas. Es interesante. Y quizás en la cultura actual y el orden actual del mundo sería difícil aceptar que Pablo aconseje, o aparentemente para algunos podría ser que apruebe la esclavitud, lo cual Pablo no lo está haciendo, sino que está tratando de curar, de resolver de alguna manera problemas causados por aquel orden social entre cristianos. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Me gustaría leer otros 2 versículos más acerca de estos consejos de Pablo a los esclavos cristianos. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor,
para que no sea blasfemado el nombre de Dios y las doctrinas. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor, por cuanto son creyentes y amados. Los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Y otro versículo más allí en la epístola que sigue, otros versículos, Tito 2, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: exhorta a los siervos, es decir, a los esclavos, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Uno más. Y yo sé que quizás vamos a mirar ahora el contexto y la actitud de Pablo, porque entender que para alguien es difícil entender que Pablo le esté aconsejando a los esclavos así, especialmente con una doctrina o teología que salió hace unas décadas, llamada la teología de la liberación. En Colosenses capítulo 4, versículo 1, dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Pablo, mis hermanos, tenía en sus manos, allí en Roma, a un esclavo prófugo. Y muchos han preguntado, ¿de qué manera llegó este esclavo a las manos de Pablo, a conocerlo? ¿Cuál fue la relación? Algunos afirman que Onésimo fue arrestado, lo cual otros desvirtúan, porque si Onésimo fue arrestado, hubiera muerto, no hubiera necesitado Pablo decirle a Filemón: recíbelo, porque lo hubieran deportado allá donde estaba Filemón. Se cree que Onésimo, algunos creen, y hay bastante bases, fue a la cárcel a visitar a Pablo. Onésimo se había convertido en cristiano, y Onésimo había, como dije antes, había huido, se había arriesgado. Y cuando Onésimo entabla esa relación con Pablo, ya sea por prisión, como algunos creen, o porque fue a visitarlo a la cárcel, ¿qué hace Pablo? Su pensamiento es de devolverlo a su amigo Filemón, para que Onésimo continúe sirviendo a su Señor. Y muchos se preguntan, ¿pero qué estaba pensando Pablo? ¿Por qué no le escribe una carta a Filemón y lo amonesta por tener un esclavo en su casa? ¿O por qué no retuvo al joven, se quedó en silencio y lo retuvo para que le sirviera a él mejor en la cárcel? Pero lo interesante es que cuando nosotros leemos las epístolas de Pablo, no encontramos en ningún versículo que Pablo esté pidiéndole a los amos que liberen los esclavos. Ni tampoco encontramos un versículo donde Pablo esté animando a los esclavos a sublevarse. Por eso algunos se preguntan, ¿qué pasaba con la brújula moral de Pablo? Era exactamente el lugar donde Dios colocó a Pablo en esos días. Con una esclavitud institucionalizada, con una sociedad en aquellos días con un orden diferente al nuestro, con una cristiandad que era una minoría, sin conocimiento legal y perseguida. Sería una necedad que Pablo hubiese abiertamente tratado de cambiar el orden social de la época. Pero realmente, en efecto, Pablo lo estaba haciendo de una manera sabia, con versículos que iban a ser o que serían bombas de tiempo para el fin de la esclavitud. Versículos que eran como oír un tic-tac de algo que va a ocurrir o de algo que va a explotar. Versículos tales como Gálatas capítulo 3, 28. Ahí Pablo escribió: ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y cualquiera se pregunta, ¿se acabaron los hombres y las mujeres en aquel tiempo, los griegos y los judíos? ¿O se aclaró la escritura? No, en esos momentos persistía. Pero Pablo quería llegar al corazón, tanto de los esclavos cristianos como de los amos cristianos, para que ellos actuaran como Jesús. Y en Colosenses, capítulo 3, versículo 11, encontramos otro versículo que nos da luz con respecto a esta obra de Pablo. Capítulo 3, versículo 11, dice: donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Onésimo huyó de Filemón. Pablo le escribe: Onésimo huyó, corrió, se alejó y pensó que el lugar más adecuado para que un esclavo pudiera huir y estar desapercibido debía ser una gran ciudad. Y en este caso escogió la ciudad de Roma. Onésimo estaba huyendo por su libertad, aunque parecía algo lógico. Se estaba arriesgando por la férrea ley romana que regulaba la esclavitud. Y allí se convierte en Roma en un cristiano. Como decía antes, algunos creen que Onésimo ya conocía a Pablo, porque en algún momento, si Pablo visitó a Filemón, allí conoció a Onésimo. Y Onésimo huyó y seguramente se sintió solo y sabía que Pablo estaba en la cárcel y fue a visitarlo. Eso es lo que algunos piensan. Por otro lado, si Onésimo tenía que caer preso o por casualidad encontrar a Pablo, iba a tomar bastante tiempo. Se calcula que la ciudad de Roma tenía aproximadamente 1 millón de habitantes en aquel entonces. Entonces la pregunta es: ¿de qué manera? ¿Qué pudo haber traído a Onésimo a Pablo? ¿Qué pudo ocurrir para que un esclavo que huye de lejos y llega a esta gran ciudad de Roma y luego se encuentra con Pablo? ¿Qué puede ocurrir? La única explicación es que la mano divina permitió este encuentro. Y en este encuentro ahora, seguramente, como decía antes, si se habían conocido antes, en el primer encuentro seguramente fue muy caluroso y a lo mejor Onésimo recordaba mucho a Pablo. Y al sentir el toque del Espíritu Santo y la conversión, ya sea que Pablo le haya dado el mensaje o que lo haya conocido antes, él quería restituir, quería estar bien con el Señor y con los hombres. Así que, ¿qué mejor manera que buscar a Pablo? En Filemón capítulo 10 dice Pablo: te ruego por mi hijo. En la carta a Filemón dice Pablo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo tenía hijos espirituales. Algunos afirman que Pablo nunca se casó. Otros afirman, o otros creemos, que él posiblemente pudo haber tenido hogar y que cuando se convirtió al cristianismo fue echado, lo abandonó la esposa. Fue posible, de acuerdo a la terminología que en el Antiguo Testamento, cuando él dice que lo perdió todo. Hogar. O es posible que él nunca se haya casado, como algunos piensan, pero el hecho es que él llegó a querer tanto a Timoteo, que le llamaba hijo de la fe. Le llamó en 1 Timoteo 1 y 2. También le llamó amado hijo en 2 Timoteo 1 y 2. Y a Tito le llamó verdadero hijo en la común fe. Pero Tito y Timoteo y otros habían compartido con Pablo como compañeros de trabajo en la predicación del Evangelio. Habían viajado con Pablo a diferentes lugares. Habían participado en alegrías, en tristezas, en triunfos, en derrotas, que llegaron a tener sus vidas tan unidas que eran como familiares cercanos, más que los de sangre y carne. Pero Pablo ahora tiene otro hijo de diferente fuente. No un compañero de trabajo, no un compañero en otro tipo de labores, pero ahora tiene a uno
que está prófugo, que ha escapado. Y podemos imaginarnos a Pablo con sus manos y sus pies seguramente marcados por las cadenas, y a un joven prófugo, esclavo, unidos por el poder de Dios, dispuestos a restituir. Dice en el versículo 11, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es que útil. En sí la misma palabra onésimo en griego significa útil. Pero dice, en un tiempo fue inútil y ahora es útil, le dice a él. Y tenemos esta expresión de este versículo, deja bases firmes para creer el final y entender el final de la historia, porque muchos se preguntan, ¿recibió la carta Filemón? ¿No la recibió? ¿Le dio libertad? ¿No le dio libertad? ¿Cómo lo trató? El hecho es que el versículo 16 y 17 dice, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, y tanto para la carne como para el Señor. Y dice el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Es decir, que Pablo le apela completamente a esa amistad cristiana para que sea recibido Onésimo. Y no solo eso, la buena noticia es que ahora Pablo estaba dispuesto a pagar. Pablo pagó la deuda y la culpa de Onésimo. Dice el versículo 18, y si en algo te dañó y te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también, le dice. O sea que Pablo prometió pagar la deuda. Además también parece ser que Filemón le tenía una deuda. Y él dijo, bueno, sácalo seguramente allí y me guarda lo que sobra, o seguramente te pagaré lo que quede debiendo. El versículo 20 y 21 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, dándole a entender libertad para Onésimo. Mis hermanos, no hay duda de que Filemón recibió la carta. Por eso tenemos nosotros esa carta. Si no la hubiera recibido, quizás no tendríamos la carta en el canon bíblico. Pero no solo eso. Sabemos que Filemón fue entonces recibido y que Filemón recibió a Onésimo y hizo lo que Pablo le pidió, porque de otra manera Filemón hubiera votado la carta seguramente. Pero una de las evidencias históricas es que un cristiano llamado Ignacio le escribe al líder de la iglesia de Éfeso 50 años después. Y en esa carta que le escribe a este líder o anciano, él comenta el versículo 11, quiere sobresalir el versículo 11 donde dice, el que fue inútil y ahora nos es útil. Y ese anciano de esa iglesia de Éfeso, su nombre era Onésimo. Así que hay evidencia y se cree que este anciano, 50 años después, estaba Onésimo libre y era un anciano o presbítero o obispo de la iglesia de Éfeso. Qué historia, hermanos, tan linda de perdón y gracia transformadora. La esclavitud eventual todavía existe. Algunas personas, para venir, especialmente personas, los chinos, son traídos y mantenidos en lugares aquí mismo en este país sin que las autoridades lo sepan, esclavizados hasta que puedan pagar, y son engañados. La esclavitud eventual existe donde psicológicamente en algún hogar un padre o un esposo o a veces hasta una madre tiene a un hijo o a una esposa o a un esposo casi esclavizado psicológicamente, y la persona hace todo lo que le diga, es una esclavitud eventual. Pero hay una esclavitud que también ha persistido y persiste hoy, y es la esclavitud espiritual,
donde Adán le entregó, quien recibió del Señor esta tierra para ser el mayordomo, le entregó el poder al enemigo, a Satanás, la esclavitud del pecado. Voy a leer 2 versículos más en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19, dice que muchos prometen libertad de esa esclavitud, pero no la dan. Dice, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es posible que no sea, solo haya esclavitud y los amos sean personas. Pueden ser cosas, pueden ser vicios, pueden ser flaquezas, debilidades, problemas que no se han llevado al Señor Jesús, porque la única esperanza de libertad es Cristo Jesús. Para librarnos de la esclavitud, Jesús ya pagó la culpa. Y por eso Jesús siempre ha estado expuesto y quiere liberar esclavos del siglo XXI. Jesús nos puede liberar de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestro pecado. Jesús nos libera. En 1 Corintios capítulo 7 hay un versículo que va al pasado, y yo diría este versículo no solo va al pasado, sino que este versículo vuelve al presente. 1 Corintios capítulo 7, versículo 22 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, y podemos decir esclavo físico en la antigüedad, un esclavo cristiano, liberto es en el Señor. Estaban esclavos seguramente físicamente, pero eran libres en el Señor. Y luego podemos pensar en nuestra época, y también en esa época, pero en nuestra. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Hermanos, qué maravilloso es ser esclavo de Jesús. Si es que pudiéramos usar eso como lo usa Pablo como la ilustración. Ser esclavo de Jesús, depender de Jesús, que Jesús sea nuestro amo y nuestro Señor para vivir libres de la esclavitud del pecado. Podemos ser libres si vivimos con ese amo y Señor que es Cristo Jesús. Y por último, en Gálatas 4, yo no quisiera dejar pasar este versículo por alto, porque es entre tantos, es uno de mis favoritos. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Podemos clamarle al Señor Papito, a nuestro Padre Celestial. Y dice el versículo 7: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también coheredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, que nosotros, con Cristo, recibiéndole al Señor Jesús, somos coherederos con Él. Y cuando nosotros estamos con Jesús y somos coherederos de Dios, coherederos de Jesús, con Jesús somos coherederos de Dios, la opinión que el Padre Celestial da en nosotros es: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Que Dios les bendiga.